Peritajes, unidad número 3, teoría de la evolución del accidente. Muy importantísimo. Mira, podemos verlo en este grafiquito que está bueno. Todo donde se desarrolla el accidente se llama zona de accidente. Es simétrica de ambos lados de los conductores. El área de percepción está hasta casi el accidente porque puede que se perciba o no el accidente y se produzca igual, sin que haya área de percepción. Pero en el caso que exista, si es retardada, puede ser justo con el área de maniobra y se venga el impacto. Puede ser que esté en esta parte también. Y en las condiciones ideales, psíquicas, y que el vehículo funcione bien y que venga a la velocidad adecuada y se presenta un conflicto de tránsito, voy a tener tres fases. La primera fase, que es la fase de percepción, que voy a tener un punto de percepción posible, que este sería si estoy en una esquina por cruzar la línea de la ochava. Luego viene el punto de percepción real, que es realmente dónde lo alcanzo a ver, que puede ser 2 metros más adelante de la ochava, o ya con el área de maniobra. Ya acá estamos en el punto de conflicto, pasando al área de maniobra, donde hay una fase de decisión. Una vez que tomo la decisión, esquivo, freno, no hay retorno, por eso están las huellas de frenada acá. Por eso viene el punto de conflicto, en la fase de conflicto, donde ya se produce el encuentro de los vehículos. Teoría de la evolución del accidente de tránsito, la cadena de sucesos. Normalmente un suceso conduce a otro, consiste en la preparación del viaje, del descanso previo, revisión de los elementos mecánicos y de seguridad del vehículo, hasta la elección del itinerario, así como las modificaciones producidas en el viaje. Eso es preparación y estrategia. Luego viene la percepción del peligro, es comprender la situación imprevista que pudiera tornarse como indicio de que está a punto de producirse un accidente, identificar el peligro. La invasión, acto de ocupar el espacio destinado a otra unidad de tráfico. La decisión, reflexión que realiza el factor humano, conducción o peatón, para decidir qué acción evasiva llevar a cabo para soslayar el peligro, la toma de decisión. La acción evasiva, acción realizada para evitar un peligro. Táctica evasiva, es la reacción del factor humano a su percepción y constituye el término de su tiempo de reacción. La posición clave, posición a partir de la cual el único y posible resultado positivo de la acción evasiva será conseguir minimizar las consecuencias del accidente. Contacto inicial es el primer contacto accidental de una unidad de tráfico en movimiento con otra o con un elemento análogo u objeto. Máximo enganche es el contacto solape máximo de una colisión. Desenganche, separación de las unidades de tráfico que colisionaron. Y posición final es el punto de reposo de las unidades de tráfico implicadas. Posición. En la teoría de la evolución del accidente, la posición, el desarrollo secuencial que se produce en la inmensa mayoría de los accidentes, a pesar de su rapidez, no se produce de una manera instantánea, sino que sufre una evolución que se desarrolla en un tiempo y en un espacio. A eso queremos diferenciar posición, diferentes posiciones en las fases. También depende del tiempo durante el cual se desarrolla el accidente. Ha de ser reconstruido secuencialmente a base de momentos en los que la persona que interviene en el accidente ha debido de obrar de una manera determinada. Y el espacio, es decir, el tramo de vía en el que se desarrolla el accidente. Existen lugares, posiciones, fases, áreas en las que los hechos se producen y dentro de ellas determinados puntos, lugares donde situar acciones concretas. Posición, el conjunto de un momento, es decir, tiempo en el que el hombre ha debido obrar de una manera determinada y un punto específico del espacio físico donde situar acciones, será la posición. La posición supone analizar este conjunto de espacio-tiempo en la que se deben relacionar los hechos objetivos plasmados en el punto, huellas y vestigios, con los hechos subjetivos que se debieron hacer en el momento determinado y en caso contrario el por qué no se hizo, fundamentalmente táctica evasiva llevada a cabo. La unión de varias posiciones dará lugar a una fase del accidente. Varias fases formarán el área y la unión de todas las áreas es la zona del accidente. El área, la zona del accidente depende de diferentes áreas, en este caso dos. El área de percepción contiene las tres fases que son, bueno, una fase que es la fase de percepción, por eso es el área de percepción, donde está el punto de percepción posible, el punto de percepción real, y luego pasa al área de percepción, ¿no? Que tenemos, perdón, el área de maniobra, que está compuesto por las dos fases, la fase de decisión, que tiene el punto de decisión, y el punto clave, donde ya no hay retorno. Luego viene la fase de conflicto, donde está punto de impacto, máximo enganche, desenganche y posición de reposo de los vehículos. Bueno, acá lo dice. En esta representación la posición en la colisión coincide con la posición final.
Dentro de la teoría de la evolución del accidente se puede considerar las posiciones, los de forma imprecisa denominados puntos, como los elementos más determinantes de la investigación, reconstrucción de accidentes, conociéndose tales como los siguientes. A. Punto de percepción posible. Momento, tiempo y lugar, que es un punto donde el movimiento o conducción inesperada, concretamente la de que se produjo el accidente, puede haber sido percibido, reconocido por una persona normal, que es una persona libre de la influencia de sustancias extrañas o enfermedades súbitas. Generalmente, el punto de percepción posible es objetivo y se podrá comprobar sobre el terreno en la inspección técnica ocular, describiéndolo y midiéndolo con respecto al eje longitudinal de la calzada, expresando la distancia que lo separa del punto de conflicto. B. Punto de percepción real, como el momento y lugar en el cual el factor humano percibió realmente por primera vez el peligro o la situación anormal. El punto de percepción real es subjetivo y por lo tanto difícilmente determinable. Puede coincidir con el punto de percepción posible, en el caso que el conductor vaya atento a las exigencias del sistema. En este caso es posible saber la velocidad inicial mediante cálculos con la presencia de huella de frenada, energía de deformación, principio de conservación de la cantidad de movimiento. Punto de decisión, aquel momento y lugar en el que el conductor o el peatón reacciona ante el estímulo exterior, es decir, inicia la acción que la decisión que ha adoptado, habitualmente en forma de maniobra evasiva. Generalmente es fácil de determinar, se describe y mide de igual forma que los puntos anteriores. El punto clave, momento y lugar en el cual el accidente resulta inevitable y se producirá independientemente de la voluntad del hombre. Punto de conflicto, momento y lugar en el que se consuma el accidente y que estará en la mayoría de las ocasiones localizado sobre la plataforma, de fácil deducción por las huellas y vestigios observados. Punto final, aquella que adoptan las personas, vehículos y objetos cuando llegan a la inmovilidad tras el evento. Cuando el investigador habla de punto, es para situar acciones concretas sin más connotaciones. Si el punto es un lugar físico, no cabe estudiar en él la acción que debió hacer, la que realmente realizó o la omisión de acción, porque estamos hablando de un punto. Cuando el investigador se refiere a una posición, está hablando de combinación tiempo y lugar, donde se esperan determinados comportamientos. La posición comprende, como ya hemos dicho, el estudio natural de la acción, que sería cuál debió hacer, cuál fue la que realmente realizó, generalmente objetivizada en el punto, y por qué no realizó la acción alguna. Esta cadena de sucesos no siempre ocurre en el mismo orden, ni en todos los accidentes se producen todos los sucesos mencionados. Acá tenemos un ejemplo, Arboleda, pero en esta parte ya tiene el punto de percepción posible, por lo menos de este vehículo, y lleva la fase de percepción hasta al impacto por que pudo haber pasado ahí. Pero vemos que, según la huella frenada o lo que fuere, el punto de percepción real lo toman acá. Luego vemos que el área de maniobra puede ser que desde acá hasta donde inicie la huella de frenada haya algún indicio que marque justamente, o la velocidad calculada que venía, que es muy probable que metros antes lo detectó, por las milésimas de segundo, por los 2 o 3 segundos antes, dependiendo de la edad, dependiendo del conductor, el estado del conductor. Se ve claramente la fase de decisión que tiene que contener las huellas de frenada, y el punto clave no retorno está en la fase de conflicto, que también pertenece en este caso al área de maniobra, ya que descartamos el área de percepción en este sector, por lo menos. Y la posición final de los dos vehículos. Investigación de los intervalos. Conocidas las posiciones secuenciales de la evolución del accidente, a continuación desarrollaremos las posibilidades de investigación que éstas nos proporcionan, según el orden que generalmente y de forma cronológica se produce en la mayoría de los accidentes de tránsito. A. Intervalo de percepción. En base a la separación existente entre el punto de percepción posible y el punto de percepción real, distancia entre puntos de percepción, el investigador tiene un intervalo para la investigación psíquica y somática de los agentes intervinientes y la investigación física de las condiciones ambientales. La diferencia entre esas dos posiciones nos determina el grado de atención y la posibilidad de maniobra. Si la separación es grande, se puede pensar que el conductor iba distraído. En la investigación de este intervalo, en tiempo y espacio, se debe tratar de obtener datos médicos con finalidad de investigar el elemento humano o a través de testimonios, también sobre las condiciones ambientales. Deberá preguntarle a los testigos preguntas como cuáles eran las condiciones de circulación en ese momento en la carretera, cuáles eran las condiciones en ese momento en el interior del vehículo, cuál fue el primer momento y lugar en que el conductor o peatón tuvo conciencia de peligro, el punto de percepción real, ¿no?
y a cuánto o cómo cree que circulaba, referido a la velocidad, hacia dónde prestaba su atención en ese momento. Bueno, esto es aparte. B, intervalos de decisión ahora. En la base, a la distancia entre el punto de percepción real y el punto de decisión, se debe investigar psíquica y somáticamente al conductor, insistiendo en sus conocimientos de experiencia y reflejos. Bueno, acá dije intervalo de decisión, la fase de la distancia entre el punto de percepción real y el punto de decisión. Se tiene que investigar psíquica y somáticamente al conductor, insistiendo en sus conocimientos de experiencia y reflejos. Si la distancia es grande, pensamos en reacciones lentas, poco energéticas, fundadas en una demora en adoptar una decisión o en ejecutarla. Por ejemplo, influencia de retardo del alcohol. O sea, si hay distancia larga entre el punto de percepción real y el punto de decisión, o reacciones lentas, fundadas en demora en adoptar una decisión, podemos inferir alguna influencia de alcohol o psicofármaco. Y C, intervalo de evasión. Entre el punto de decisión y el punto de conflicto se lleva a cabo maniobras evasivas con el fin de evitar y minimizar sus consecuencias. Acá el investigador debe estudiar la pericia del conductor, su conocimiento de acción evasiva, el estado de funcionamiento de los principales órganos del vehículo y las condiciones ambientales. Hará las preguntas: ¿qué hizo exactamente? Si es que hizo algo para evitar el accidente, ¿qué ocurrió luego? ¿Qué es lo único que recuerda antes del accidente? D, intervalo clave entre el punto clave y el punto de conflicto. En este intervalo, el accidente ya resulta inevitable y solo cabe realizar una maniobra evasiva de minimización de resultados. La circunstancia de existir una pequeña diferencia de espacio y tiempo entre el punto de percepción posible y el punto de conflicto exculpará, en una generalidad de casos, de responsabilidad del conductor y se había producido la secuencia percepción-efectos. Intervalo de conflicto. Entre el punto de conflicto y la posición final, el accidente de tránsito ya se ha producido, pero aún estamos en las áreas de percepción y de maniobra y por lo tanto cabe la posibilidad de observar, modificar las trayectorias post-colisión y minimizar las consecuencias. En este espacio es importante formular preguntas tipo: ¿qué es lo primero que recuerda después del accidente? ¿A quién vio primero después del accidente? ¿Qué le dijo? Son 10 preguntas que pretenden ser el núcleo de una extensa batería de ellas que estará en función de la singularidad del accidente a estudiar. Fases del accidente. Es la clasificación tradicional aceptada mayoritariamente de accidente de tránsito. Se puede distinguir la fase de reacción, delimitada inicialmente por el punto de percepción posible y que finaliza en el punto de decisión. En esta fase, desde que el conductor o el peatón percibe y reconoce el peligro, punto de percepción real, hasta que actúa con el fin de soslayarlo o minimizarlo, punto de decisión. Transcurre un tiempo que da el nombre de fase, que da el nombre a la fase, perdón, y que es el tiempo de reacción. En este periodo de tiempo, según el estudio que recoge el texto de investigación de accidente de tránsito, consta de 3 secuencias. La llegada, percibir e identificar de los estímulos exteriores a partir del punto de percepción posible o en todo caso el punto de percepción real, principalmente a través de la vista. El factor humano percibe de una primera fase una situación y en segunda la identifica con el peligro inminente y concreto. La intelección, la toma de decisión, secuencia durante la cual el conductor y el peatón elaboran los medios en forma de maniobras evasivas para soslayar el peligro. 13. Volición, ejecutar, durante la cual la voluntad del usuario se decide actuar y llevar a práctica acciones o maniobras decididas en la secuencia anterior. Estas secuencias transcurren durante el tiempo de reacción y se sitúan en el caballo de las fases de reacción y decisión. El tiempo de reacción es variable y oscila con arreglo a la edad, el estado psicofísico, estimándose por la mayoría de los investigadores en una horquilla de 0,4 a 2 segundos y para una persona normal entre 0,75 y 1 segundo. Segundo del miedo. El tiempo puede verse alterado por la influencia de alcohol u otras sustancias. La revista Tráfico, número 143, julio-agosto del 2000, página 18. Un estudio más completo a considerar la toma de decisión, importantísima con respecto al estudio del factor humano. En este estudio se dice que este tiempo es el resultado de la suma de varios momentos que se conocen con las siglas PIEP. Percepción, momento en el que se tiene noción, percibir de lo que ocurre. Intelección, identificación del suceso como riesgo o peligro de identificar. Emoción, decisión de la respuesta apropiada a tomar la decisión. Y volición, se ejecuta la acción decidida a ejecutar. Tenemos para la percepción 1,5 segundos, ponerle de promedio. Intelección, 2 segundos de promedio, milésimas de segundo.
Emoción 1 segundo 2, o sea que 1 segundo 5. Y volición 1 segundo de promedio. En total, con pocos reflejos, todas las fases 2 segundos y con buenos reflejos menos de 1 segundo. Y B, fase de decisión, entendida como aquella en la que, lograda la percepción real y transcurrida la fase de reacción, se inicia con la volición la puesta en práctica de la decisión adoptada, ejecuta, por lo que se encuentra delimitada inicialmente por el punto de decisión y finaliza en el punto de conflicto. Como resultado directo de lo anterior, en esta fase se estudia la maniobra de evasión, como aquella que efectúa el usuario para evitar que el accidente se produzca. Esta maniobra consistirá en una o combinación de varias de las siguientes acciones. A. Frenada severa, reducción de velocidad, levantando el pie del acelerador en los subvirajes o cambiando de velocidad. Hacer o deshacer el contravolante en los sobrevirajes. Desvío a la izquierda, desvío a la derecha, etc. En ocasiones la maniobra consiste en elegir un accidente menor, minimizarlo. Y la fase de conflicto, comprendida entre el punto clave y el punto final, es la culminación del accidente de tránsito y comprende el último periodo de la evolución de este, desde que resulta inevitable. Áreas del accidente. Dentro de la evolución del accidente podemos distinguir 3 áreas. La área de percepción, la comprendida entre el punto de percepción posible y el punto final. El conductor o peatón puede percibir todo el proceso en el que se ve implicado desde el punto de vista teórico y salvo lesión que lo impida. Ve su propia muerte, por eso va hasta la posición final. Área de maniobra comprende desde el punto de decisión hasta el punto final. Dentro de este área se encuentra siempre el punto de decisión, es decir, la ejecución de la maniobra evasiva. C. Área de conflicto, está comprendida en el punto clave y el punto final. Bueno, teoría de la evolución del accidente nos permite un marco teórico cómo investigar, dónde recoger los datos, en forma exhaustiva, cuantitativa y cualitativa, por lo que habrá de ser tenido en cuenta a la hora de llevar a la práctica la inspección técnica ocular, la obtención de testimonios, el plan de viaje y otras fuentes para que tras su análisis nos pueda llevar a una correcta determinación de las causas o causa del accidente que estamos investigando.